Boanerges, el hijo del trueno. 25 de julio. Santiago el mayor, apóstol, hijo de Zebedeo y de Salomé de Bethsaida, muerto en Jerusalén el año 44. Sombrío estaba el rostro de los dos apóstoles Jaime y Juan, de regreso del pueblo de Samaria, donde los enviara Jesús delante de sí para buscar alojamiento. Ninguno de los dos decía palabra al otro, mas los pensamientos de ambos hermanos seguían idénticos caminos. Veíanse de nuevo sobre el monte Tabor al lado de Cristo, que fue allí glorificado ante sus ojos. La luz del cielo, toda, se había desbordado aquel día sobre la persona del Señor. Estuvieron reunidos con él Moisés y Elías. El mismo Dios le había llamado hijo suyo muy amado, y Pedro, con su carácter impulsivo y tempestuoso, se había ofrecido para construir unas cabañas allí, en la montaña, cerca de Dios. ¿Y ahora qué había ocurrido? Pues que aquellos miserables aldeanos samaritanos se habían negado a dar albergue al Maestro, tan solo porque en él veían al aborrecido peregrino de Jerusalén. Habían cobrado nueva vida los antiquísimos sentimientos de enemistad que separaban a los judíos y a los samaritanos, y tanto el caminante, agotado por la marcha, como sus discípulos debían tener ahora ocasión de comprobar todo el estúpido y mezquino rencor. Negáronle el hecho de hospitalidad, rechazáronle del umbral de sus sucias chozas, pese a que ya el sol se hundía por el oeste, y pese a los muchos beneficios que el Señor había dispensado también a su pueblo. Era pues extraño que el corazón de ambos apóstoles estuviese lleno de despecho y de amargura. Ahora habían alcanzado ya la montañosa pradera en la que se sentara Jesús con sus discípulos para tomarse un breve descanso. Ya estaban ante él y le daban cuenta de su fracaso, y describieron con airadas palabras la falta de caridad de los samaritanos, hasta que Jaime, al fin, crispados sus puños y temblando de indignación todo su cuerpo, prorrumpió enfurecido en estas palabras: Señor, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Mas Jesús, volviendo sus serenos ojos hacia el hijo del trueno, que así le llamaban a él y a su hermano, dijo entonces: No sabéis a qué espíritu pertenecéis. El Hijo del Hombre no ha venido para perder a los hombres, sino para salvarlos. Jaime bajó compungido la cabeza y se reunió otra vez al círculo de los demás discípulos. ¿Quién podría entender jamás al Maestro? Hoy le expulsan los hombres de la puerta de su casa, lo mismo que a un mendigo inoportuno, y si mañana le saliese al camino un ciego o un lisiado samaritano, le sanaría al punto. Con todo, Santiago observaba con hondo dolor cuánto sufría el Señor bajo la prueba de desamor que se le había dado. Un hombre que también iba de peregrinación a Jerusalén se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que fueres. A partir del momento en que el Señor amonestara a Jaime, había proseguido su camino en silencio. Ni una sola queja acudió a sus labios acerca de la falta de hospitalidad de los samaritanos. Mas ahora comprendió Jaime toda la medida del dolor que se abría profunda herida en el corazón del Maestro, dolor que se desprendía de la respuesta que dio al peregrino, cuando con voz pausada como un suspiro le dijo: Las raposas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces vio Jaime cuán amargamente sentía el Señor la ingratitud de los hombres, y así el intrépido pescador del lago de Genesaret prometió íntima y fervorosamente, en lo más recóndito de su corazón, mantenerse fiel y obediente al Maestro. Y no obstante, llegó un día en que él también le fue infiel. Cuánto le había distinguido el Señor en toda ocasión,
Siempre tenía que estar presente junto con Juan y con Pedro, cuando no lo permitía a los demás discípulos. Hasta llegó a llevárselo consigo al interior del huerto de los olivos, en Getsemaní, para que fuese testigo de su mortal agonía y de su hondísima humillación. Santiago se durmió en aquella hora, y cuando llegó el momento de la tentación, ésta le encontró débil y desprevenido. Al llegar el traidor acompañado de los esbirros del sumo sacerdote, huyó cobardemente, amparándose en las tinieblas de la noche, entre los olivos. Su hermano Juan se había incorporado y había seguido al Señor en todas las estaciones de su amargo camino hacia la cruz. En cambio, él, el mayor, el que en otro tiempo, y dejándose llevar por el impulso de fidelidad al Salvador, quería hacer bajar fuego del cielo sobre la inhospitalaria aldea samaritana, no tuvo valor para ir hacia el Gólgota. Todo en él se había derrumbado y su ardor se había apagado con los sucesos del trágico Viernes Santo. Sin embargo, también en su alma derramó el Espíritu Santo su fuego pascual, y el milagro sucedió. Desapareció consumida toda pusilanimidad para volver a inflamarse, más poderosamente que nunca lo había hecho antes, el entusiasmo de los primeros días de su apostolado. Otra vez volvió a ser el Boanerges, el hijo del trueno, como le llamaba Cristo, pero dedicó entonces todas las fuerzas y todo el impulso de su corazón, fácilmente excitable, a la misión de anunciar el Evangelio. Predicó con entusiasmo a Jesucristo, el crucificado, hasta que llegó para él, antes que para ningún otro apóstol, la hora de entregar su vida por su fidelidad. Herodes Agripa, nieto del que había hecho degollar a los inocentes y que había sido elevado a la categoría de tetrarca por el emperador Calígula, quiso granjearse el favor de los judíos, que poco bueno conocían de los monarcas del linaje de Herodes. Y así él, vividor y derrochador, cargado de deudas, a quien Tiberio arrojara a la cárcel por causa de sus secretas maquinaciones, se hizo perseguidor de los cristianos. Su primera víctima fue Santiago, el hijo del Zebedeo. Su cabeza cayó bajo la espada del verdugo, arrancado de su fecunda actividad, tan llena de bendiciones, sufrió la muerte de los mártires. ¿Fue el capricho del monarca lo que tuvo la culpa de su muerte, o acaso el amor del Maestro, que quiso llevarle a él, antes que a ningún otro, a su eterno reino?